Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Micaela? Los tempraneros. Tempranero. Sí, bien temprano. Bueno, vamos a retomar. Hoy vamos a trabajar, esa palabra trabajar no me gusta. Hoy vamos a hablar de el dionicismo, ¿no? Que lo tenemos que pensar como una revolución religiosa dentro de la religión tradicional, ¿no? Bueno, yo cuando diga religión griega, pienso en religiosidad griega, para que no use una palabra tan estrafalaria y tan larga además. Voy a dar primero unas notas conceptuales que vienen de otros textos de Mircea Eliade sobre el dionicismo, ¿no? Dice Mircea Eliade, si hay algo relevante como destacable en el orden de lo dionisíaco es una tendencia a la persecución. ¿Sí? Esto es, si tomamos las historias o los mitos que acompañan a Dioniso, vamos a encontrar que las salvajes mujeres de Tracia lo persiguen, que el rey de Tebas Penteo lo encarcela, que los titanes lo matan, lo cocinan y se lo comen. Hay entonces una constante. La interpretación que hace Mircea Eliade de esa constante de la persecución de lo dionisíaco es que la experiencia que propone el dionisismo implica una, como si dijéramos, una versión unidimensional de la religión. Esto es, la intensidad, la profundidad, los efectos de la experiencia dionisíaca hacen peligrar el modo de la celebración religiosa tradicional. Y como decíamos, como dijimos hace 2 clases, creo la clase pasada, el devoto que habría de participar en una celebración religiosa se disponía a ella de la mejor manera posible. Buscaría el mejor vestido, ensayaría los mejores cantos, las mejores danzas, o sea, no las mejores danzas, una forma excelente, buscando la excelencia, porque era agradable a los dioses, ¿no? Pero nunca, nunca, dice Parker, esa persona, aunque pasase por diferentes estados de ánimo, dejaba de ser quien es, ¿no? Esa es la pauta. O sea, no hay en la religiosidad tradicional una mutación de la experiencia que implicase una experiencia, perdón por la redundancia, de carácter místico. O sea, la mística es aquella experiencia en la cual el individuo se experimenta a sí mismo como identificado con la divinidad. Digo identificado con toda precisión, o sea, no es un acercamiento, no es una contemplación, sino que es un sumergirse en el orden de lo divino. Entonces, eso, justamente eso es lo que falta en la religiosidad tradicional griega, que como decíamos tiene un carácter de circunspección, si se quiere, en cierto sentido. Como dice Parker, no se crea que era una religión inclinada al dramatismo o a la melancolía, para nada. Si bien hay celebraciones donde el peso está puesto en el tributo a los muertos o en las zonas oscuras de la existencia humana, podemos decir que era una religiosidad jovial, como dice Nietzsche. Pero esa jovialidad no es que se rompe, ni siquiera se interrumpe. No es que nunca va a pasar esto, ¿no? Que una religiosidad o un fenómeno religioso de un modo abrupto sustituya a otro. En todo caso habrá un proceso gradual de asimilación, de rechazo, de transformación, pero nunca son fenómenos
digamos que en su juxtaposición anonaden uno al otro, sino que más bien después de la irrupción primera hay un fenómeno de fusión normalmente, ¿no? Bueno, este sería el marco conceptual de un fenómeno que se verifica en el mundo griego a partir del siglo VII a.C. Esto de las fechas tómenlo así, conjeturalmente. Piensen que esto tiene que ver con conjeturas. No tenemos testimonios escritos. Lo que tenemos son, como siempre decimos, testimonios firmes, pero que se dan como al final. Los testimonios firmes son no solamente las tragedias griegas, sino también los testimonios. Pero esto hay que, con la lógica del paleontólogo, hay que entender esto. Descubrimos un huesito y a partir de ese huesito tratamos de reconstruir el dinosaurio. Hay un dicho latino que es ex ungue leonem, ¿no? En la lengua el león, como en la parte el todo, ¿sí? Pero ese es el procedimiento de los estudiosos. Se encuentra con algunos testimonios y tratan de conjeturar de un modo pertinente todo el hilo que nos lleve hacia los orígenes. Y los orígenes, esto también está discutido, van a ver que en el texto de Rode, que es lo que vamos a ver la clase que viene, lo ponen Tracia. Tracia es lo que hoy es Bulgaria, ¿no? O sea, viene al norte de Grecia. Hay muchas historias sobre los tracios y su influencia. Luego se ha descubierto que en las tablillas micénicas, de las que ya hemos tenido noticia, aparece Dioniso, con lo cual parecería que la importación del dionisismo desde Tracia es, por lo menos, no es históricamente verdadera en el sentido de Dioniso es anterior, no es un dios venido de lejos. Pero lo que ocurre también es que Dioniso durante muchísimo tiempo no tiene ninguna relevancia en lo que hace al culto. Era más bien un dios que pasaba desapercibido. Tengan en cuenta también, siempre tengan en mente como la conceptualización más abarcadora del fenómeno religioso, que es dioses celestes, dioses terrestres, ¿no? Deidades celestes, deidades terrestres. Obviamente a Dioniso la ponemos dentro de las deidades terrestres. Y después hay toda una serie de peculiaridades en las historias de Dioniso que señalan su carácter particular. Sobre todo el hecho de que no es nacido de un dios, o mejor dicho, técnicamente es nacido de un dios, pero su origen está en una mortal. Entre las tantas aventuras amorosas de Zeus está su relación con Sémele. Es una mortal, una joven mortal que, según decía Elíade, su apellido tiene un carácter de un carácter dinástico, o sea, una persona relevante. Y hay que tener siempre en cuenta que detrás de Zeus y sus aventuras están Hera y sus celos, ¿no? Es ella la que instiga para que lo maten a Dioniso. Bueno, resulta entonces que va y le dice a Sémele que le pida a Zeus, como un compromiso, que se le presenta en su verdadera forma. Entonces ella le hace prometer a Zeus algo. Zeus no sabe lo que es, pero como es un dios, se ve comprometido a cumplirlo. Entonces, cuando ella le pide a Zeus que se presenta en su verdadera forma, la pobre Sémele queda reducida a cenizas. Entonces, dentro de las cenizas de Sémele, Zeus rescata al no nato Dioniso y se lo implanta en su muslo. ¿No? Por eso técnicamente es un dios, pero según el origen no es un dios. Pero todo esto es acá hay una fusión de lo divino y lo humano, que solamente después vamos a encontrar, creo yo, ¿no? En Jesucristo.
en Jesús, que es también hijo de una mortal y de un Dios. Ahora bien, esto de haber nacido de un Dios, por eso técnicamente lo hace un Dios, pero está como expuesto a las peripecias de lo humano, como la muerte, pero resucita, ¿no? En eso se parece a Osiris, el dios egipcio, que también tiene esa cualidad. Ahora, respecto de de qué modo el dionisismo se expresa, o sea, cuál es el culto dionisíaco y cuál fue la conjetural causa de digamos, de la irrupción y de algún modo la relevancia de lo dionisíaco y a su vez su fugacidad, o sea, intensidad y fugacidad. Mar, tú creo que tenés el micrófono abierto, ¿no? Intensidad y fugacidad. ¿En qué consistían las celebraciones? ¿Cómo es que se transformó? ¿Cómo se generó? ¿Cómo se generaron esas celebraciones y en qué consistían, ¿no? En principio, una de las notas de lo dionisíaco es que era ecuménico, o sea, aceptaba a todos, ¿no? Esa es una nota importante. Y luego lo que ocurría era una suerte de exacerbación, como dice Rode, de capacidades, ¿no? Tanto físicas como de todo tipo. Ese modo de excedencias llevaba a los, y acá la palabra que vamos a usar es muy significativa, porque es la palabra entusiasmo. La palabra entusiasmo quiere decir Dios en mí, en theos. O sea, los entusiastas dionisíacos, que en la oscuridad de la noche, en la cumbre boscosa de las montañas, se entregaban a experiencias como de exacerbación, donde nos llevaban al límite las capacidades humanas. O sea, físicas, carreras extenuantes. No sabemos, o no está del todo registrado, si consistían también en orgías de tipo sexual. No parece que haya sido el centro de lo dionisíaco, ¿no? Lo que acontecía entonces con esos individuos era esta experiencia de ser el Dios. Y ahí tenemos entonces una nota esencial para comprender el fenómeno religioso griego, que es la mística, ¿no? Con lo que decíamos antes, lo que definíamos como mística, ¿no? Esta entrega absolutamente intensa a una determinada experiencia, como diríamos, una experiencia donde la conciencia y la experiencia coinciden, ¿no? O sea, no hay ese límite de circunspección que implica el ser consciente, o sea, la embriaguez dionisíaca o el entusiasmo dionisíaco. El otro elemento significativo, y aquí ya nos metemos por ahí en un terreno que es el del nacimiento de la tragedia de Nietzsche, es la relevancia de la música en el fenómeno dionisíaco. Ese fenómeno de la música tiene a su vez una novedad, que la música que acompaña a estas celebraciones está producida por instrumentos de viento. El aulos, que es una flauta doble. ¿Y por qué? Porque la lira, en todo caso, es una música que está cortada, sincopada. En cambio, la música aulética o la música de los instrumentos de viento es un continuo, donde podemos verificar intensidades de diferente grado, ¿no? Esa fluidez de la música de vientos parecería que está en consonancia con el modo de ser de la vida, que es una forma fluyente, ¿no? Entonces, en estas celebraciones nocturnas, donde los entusiastas dionisíacos se entregan a todo tipo de excesos,
no debemos descartar como un elemento esencial la música. Pero además de esa exorbitancia, ¿no? Nietzsche dice que los griegos se sintieron o se experimentaron en esas celebraciones dionisíacas protegidos por el dios más griego, o digamos, el dios más emblemáticamente griego, que es Apolo. Y saben ustedes que Apolo es este dios de la distancia, de la moderación, el que hiere de lejos, el que ve antes. Es indudablemente un dios de carácter diurno, solar. Es una, ¿no? Decíamos, en esta división de dioses celestes y terrestres. Si queremos encontrarle la matriz a Apolo, claramente pertenece a los dioses celestes, ¿no? ¿En qué sentido, dice Nietzsche, Apolo protegió, contuvo digamos, la excedencia dionisíaca? Es que, y esto lo dice casi textualmente, no, casi, lo dice textualmente, el que no lo dice textualmente quizás sea yo, es, no ocurre con las celebraciones dionisíacas griegas los excesos de los saces orgiásticos babilónicos, donde el hombre regresa al mono y al tigre, ¿no? El mono como símbolo de la voluptuosidad y el tigre de la crueldad, donde en esas celebraciones se barría de un golpe toda civilización, ¿no? Es una especie de regreso a la inmediatez de la animalidad. En el caso del dionisismo griego, según Nietzsche, este amparo de Apolo fue lo que hizo que esas celebraciones buscasen, de algún modo, una transfiguración en una visión. Esto es, que esa tensión creciente, implicada esencialmente en este tipo de celebraciones, pudiese consumarse en una visión extática. Esa visión extática claramente es de carácter apolíneo, porque, insisto, Apolo es un dios de la representación, es un dios de lo visible. En cambio, la experiencia dionisíaca en sí misma es una suerte de ceguera no oriental, una inmediatez en la cual la individuación queda de un golpe absolutamente suprimida. Pero aquí tenemos en esta supresión de la individuación una nota que es connatural a la embriaguez, al fenómeno dionisíaco, ¿no? O sea, para poder yo experimentar o participar esencialmente de la naturaleza del Dios, la prerrogativa básica esencial es disolver la individuación, ¿no? O sea, ustedes habrán experimentado, o personal, o por noticias, porque lo ven, que el embriagado, la persona que está en estado de embriaguez, pierde los límites, ¿no? ¿Sí? Hay una suerte de inclinación a la fusión, a la unidad, como que la individuación es un peso demasiado gravoso. Ser siempre uno el que es implica un peso, y ese peso es de algún modo, uno se despoja de ese peso a través de esta suerte de rituales, como la bebida, ¿no? O el sexo también, que es una forma de despojarse de la individuación, ¿no? Entonces tenemos que imaginar, porque de eso se trata aquí, estas celebraciones bajo estas formas, bajo estos modos. Pero lo interesante, más allá de poder reconstruir con alguna fidelidad qué es lo que efectivamente ocurría en esas celebraciones, lo importante, lo relevante para nosotros es ver qué efectos, qué consecuencias tuvieron esas
llamémosle, desprolijas celebraciones en el medio de la naturaleza, a la noche, a la luz de las antorchas, todo tipo de visiones, todo tipo de anticipaciones, este, tomaban a esos entusiastas, ¿no? Hasta qué punto la exacerbación de esas posibilidades humanas los llevaban a experiencias visionarias, ¿no? O sea, esa nota de imponer una necesidad de representación, como decíamos, según Nietzsche, no pertenece a la naturaleza íncita de Dioniso, ¿no? Sino que parece que hay un más allá, una suerte de necesidad de redención. Esto es, la tensión creciente que habría experimentado en esos individuos, en lugar digamos, de estallar en formas que destruían toda forma de civilización, se transfigura en una experiencia extática. Esa experiencia extática, según Nietzsche, es la visión del Dios. Algo así como una experiencia colectiva en la cual todos los entusiastas se ven de pronto como si fuéramos arrobados ante la presencia del Dios. Ahora, fíjense que es una paradoja, porque la presencia, quiero decir, la representación del Dios, claramente pertenece al orden de lo apolíneo, pero quien se aparece es Dios, ¿no? O sea, o sea, si bien quien para esa masa entusiasta en una experiencia de tipo extática, donde lo dionisíaco se transfigura en una imagen y produce una suerte de detención por arrobamiento de esa masa entusiasta, ¿sí? La aparición es del orden de lo apolíneo, pero quien se aparece es Dioniso, ¿no? No sé si queda claro. ¿Están despiertos por ahí? ¿Van bien? Sí. Bien. Este, Profe, sí, por favor, háganme el favor de preguntarme, aunque sea por cómo salió Racing. no, te iba a preguntar, entonces es como que ellos vivían a sus dioses embriagándose prácticamente, No, a sus dioses no, a Dioniso. a Y Dioniso. no pensemos que era una especie de francachela permanente en la vida de los griegos, no. Estas celebraciones son cosas que acontecen, no pueden durar mucho tiempo, son excepcionales. Lo, Era como una lo, especie de lo que nosotros vivimos en el cristianismo como una misa, digamos. Era algo de un momento, no era todos los días, Claro, ni un por poco, el estilo. digamos, más bien, si lo queremos comparar con algo de nuestro mundo, es más bien un carnaval, digamos, ¿sí? Porque otra nota interesante del dionisismo es el disfrazarse, ¿no? La cuestión de, justamente, de ser otros. El, en la misa, más bien, bueno, no se parece a mucho. La misa, en todo caso, se parecería más a una celebración donde se sacrifica un animal y se lo comen. ¿Mm? Claro, claro, me refería a que era algo de un momento. Ahora con un carnaval tiene un poco más de sentido, entonces, la explicación. Claro, Que es algo de un momento en el año, digamos, ¿no? claro, tiene que ver, obviamente, o sea, el dionisismo no es una experiencia solamente griega. Todos los pueblos tienen celebraciones donde de algún modo todo el mundo pierde la chaveta, ¿no? Cuando todo el mundo necesita un desahogarse. Si bien en nuestro mundo ya eso no es tan como una cuestión colectiva, sino más bien privada, pero bueno, uno va a comer un asado, toma algo de más, se ríe, se canta, todo ese tipo de cuestiones son como una exigencia de la naturaleza humana, en tanto que el precio de la individuación, esto es, de vivir de un modo pautado, con un orden determinado, esto es la vida que todos hacemos,
de algún modo nos despoja de una dimensión nuestra que busca una suerte de quitarse de encima el peso de la civilización. Ahora, en el mundo griego esa exigencia o esa necesidad toma una forma particular que tiene que ver con un dios en particular también, que es Dioniso. O sea, no pensemos que es algo absolutamente extraño. Somos también tan humanos como ellos. Pero ellos, como siempre decimos, vieron las cosas o las vivieron por primera vez. Y eso tiene el prestigio de los orígenes. No se olviden de Mircea Eliade, ¿no? Cuando hablaba de lo arcaico, o de la contemporaneidad de lo arcaico. Ahora bien, bueno, sigo con esto que decía que cómo imagina Nietzsche la celebración dionisíaca y cómo también imagina, aunque son imaginaciones bien fundadas, cómo es que justamente el dionisismo no derivó en estas celebraciones, insisto, donde el hombre regresa al mono y al tigre, que es lo que pasó particularmente en el mundo griego con esas celebraciones que no terminaron en orgías en la que todo rasgo de civilización desaparece. Y según Nietzsche, es la impronta apolínea la que, con esa exigencia de transfiguración, nos redime en el momento, podemos decir, de máxima tensión de esa masa entusiasta dionisíaca en la imagen. O sea, una suerte, yo no lo quiero decir así, pero hoy diríamos una alucinación colectiva. Pero, digo, no lo diría así porque ya estamos juzgando que lo que ellos experimentaban no era Dioniso, sino que era una alucinación, con lo cual estoy juzgando, estoy haciendo lo que hacían los, ¿se acuerdan? Decía Elías al principio, decía, no es como los investigadores del siglo XIX que veían a los individuos de las comunidades arcaicas como formas embrionarias de la civilización. Si nosotros juzgamos, bueno, en realidad Dioniso no existe, pongámoslo en claro, seamos serios. Lo que tenía era una especie de sueño colectivo, una visión. Bueno, esa es la manera de no entenderlo. ¿Por qué? Porque lo estamos transfiriendo a un lenguaje conceptual algo que no puede ser propiamente comprendido, sino lo entendemos en los límites en lo que ellos, o pensamos que ellos tenían, cómo es que lo experimentaban. La cuestión entonces, que según Nietzsche esa tensión debiera redimirse y la forma de redimirse era una transfiguración de lo dionisíaco en una imagen. Y esa transfiguración tiene el tono de una experiencia colectiva y que tiene que ver con una visión, y esa visión es una visión extática. ¿Qué quiero decir con la palabra éxtasis? Quiere decir salirse, ¿no? Salirse de sí mismo. Esa visión extática tiene una finalidad en la económica de este tipo de experiencias, que es, digamos, transfigurarse, perderse en la imagen, lo que nos ocurre en una experiencia estética, ¿no? Hay un detenimiento. Digo de la económica porque en lugar de trasladar esa atención a acciones que, como dice, disuelven todo rastro de la civilización, por el contrario, lo que produce esa experiencia de la visión es lo que llamaríamos, lo que se llama la tragedia. No piensan que el nombre etimológicamente tragedia tiene que ver con asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera, sino que es tragos aoide. Tragos es el macho cabrío, ¿no? Y aoide es canto, una palabra oda, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el macho cabrío, la oda, con lo dionisíaco? Es que recuerden la palabra epifanía. Las epifanías teriomórficas de Dioniso, teriomórficas quiere decir de forma animal, son el macho cabrío
el toro y el tigre, o bueno, más que el tigre sería, no hay tigres en la India, sino la pantera. ¿No? Panteras hubo en Europa y hasta hubo en Israel hasta no hace mucho. Bueno, no importa, podemos hablar un rato de las panteras porque es un animal que me gusta. ¿Qué dicen esos animales? ¿Qué dicen esas formas teriomórficas, epifanías de Dioniso? De la fuerza y de algún modo la crueldad de esos animales. Quizás esto del canto del macho cabrío tuviese que ver con que se sacrificase en algún momento a ese animal y ese grito último, pero no lo sabemos. Esas son todas conjeturas. Pero eso es lo que quiere decir tragedia. ¿Y cuál sería el hilo que conduce desde esa experiencia extática? Piensen siempre la experiencia extática como una detención y un arrobamiento. Como cuando alguna vez habrán visto un amanecer o un atardecer o una pintura que de pronto los conmovió y se sienten como tomados. O sea, uno pierde la individuación cuando digamos, en un cuadro que los conmueve, claramente uno deja de ser quien es, pierde la circunspección y uno se transforma en el cuadro. Uno queda a merced del cuadro, queda a merced de lo que está experimentando. Llamamos a eso experiencia estética. ¿No? Esa pérdida de sí, o cuando estamos leyendo un poema o leemos una novela que nos toma, bueno, piénsenlo en esos términos. La novela es un poco lejana, pero bueno, a veces pasa que uno queda muy conmovido por una lectura. Bien, ¿cuál habría sido la deriva de esa experiencia de visión extática, de esa masa entusiasta a la búsqueda de una redención? Y esa redención está asistida por el dios Apolo, que en algún momento ese que se aparece como el dios se sustituye por un muchacho, por un individuo que representa al dios. Y ocurre, y aquí hay uno de los, digamos, de los hilos conductores que nos pueden llevar a este fenómeno, que en el libro de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, el primer subtítulo que él le puso es En el espíritu de la música. Esto es, que esa música aulética, insinuante, excitante, ese estado de arrobamiento, ese estado de entusiasmo, conduce inexorablemente a la palabra. ¿Qué tipo de palabra? Una palabra encomiástica, o sea, una palabra de exaltación a la divinidad. ¿No? Como si fuese una oración, pero que surge espontáneamente. Pero esa espontaneidad en realidad está en germen en la música. Entonces Nietzsche dice, trae un testimonio de Schiller. Schiller, bueno, creo que les dije esto, no me acuerdo. Schiller saben que es el que compuso el himno a la alegría, que es el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Alle Menschen werden glücklich. Todos los hombres estaremos juntos, hermana del Elíseo. Dice Schiller que en realidad él, cuando va o se dispone algo de sí mismo a escribir una poesía, lo primero que experimenta es un cierto ritmo, ¿no? Que no tiene palabras. ¿Sí? Es una cierta musicalidad que sería el germen de la palabra. Por eso se llama El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, como que la música es la que induce a la palabra, ¿no?
También Borges dice algo así. Lo escuché en una conferencia, que de pronto empiezan a aparecer conferencias de Borges, que alguien alguna vez grabó en los años 60, y dice exactamente eso. Pero no refiriéndose a Schiller, sino a sí mismo. No es lo mismo lo que va a ser un poema que lo que va a ser un cuento. Saben que Borges no escribió ninguna novela. Me parece que nunca leyó un libro de 500 páginas, así dicen, ¿no? Porque lo aburrían las novelas, le gustaban más las cosas sintéticas. Que él también, en el caso de los poemas, lo que hay es la música, ¿no? La música de las palabras en este caso. En un reportaje que le hizo un español, se llama Joaquín Serrano, que está en YouTube, es del año 76 el reportaje. Borges cuenta que él aprendió alemán solo cuando tenía 16 años, porque quería leer a Schopenhauer en alemán. Pero tomó unos versos, un libro de versos del poeta Heine. Y entonces él recita un fragmento de ese poeta y dice qué musicalidad tiene el alemán, ¿no? O sea, como que lo que hay también, y eso también lo dice del español, ¿no? Que tiene una musicalidad que no comparable con otras lenguas. O sea, cuando hablamos parece que cantamos, digamos, ¿no? Aunque no nos demos cuenta. O sea, en ese aspecto, la lengua también está asociada íntimamente a la música. Pero todo esto, en realidad, en el caso de Nietzsche y de su interpretación de la tragedia, tiene un fundamento filosófico en el pensamiento de Schopenhauer. Schopenhauer habla de que existen dos principios únicos, que son la voluntad y la representación. Entiende él por voluntad una fuerza ciega, inconsciente, cuyo único propósito es seguir existiendo. Pero el modo que tiene esa forma, esa fuerza única, la voluntad de seguir existiendo, es a través de sus representaciones, lo que podríamos decir sus criaturas. O sea, nosotros, como una ameba, como un paramecio, como un roble, no somos sino un medio que tiene la voluntad para seguir existiendo. Y a esto voy porque cuando Wagner, que es otro schopenhaueriano, otro schopenhaueriano, me confundo porque me acuerdo que en noviembre de 1868, el joven Nietzsche de 24 años y el señor Wagner de 55 se encuentran en casa de un tal Brockhaus, no me acuerdo cómo se llamaba. Todo esto es urdido por la esposa de quien fuera el maestro de Nietzsche, se llamaba Rachel, y ahí se conocen Wagner y Nietzsche. Y por supuesto, el tema de conversación intensísima de esa noche entre ellos fue la música y Schopenhauer. Schopenhauer. Nadie sabía qué iba a pasar con eso, pero el hecho es que, sorprendido Wagner por la pasión y la inteligencia y la genialidad de este chico, porque era un chico, lo invita a su casa, pero Nietzsche vivía, no sé si había terminado la carrera, si habría terminado la carrera. Él terminó estudiando en Leipzig, y Wagner, que estaba siempre perseguido por la justicia, vivía en Suiza, en un lugar que se llamaba Tribschen, cerca del lago de Lausanne. Lo invita a Nietzsche a su casa. Nadie sabía que poco tiempo después Nietzsche iba a ser nombrado catedrático de filología griega en la Universidad de Basilea. Eso es en el año 1869. El hecho es que Nietzsche lo visita a Wagner a menos de un minuto. Bueno, ya seguimos, ya me fui a cualquier lado. Enseguida.